Amén, amén. Y vamos entonces a compartir ahora, en vista de esta fecha que se celebra o se denominado el Día de la Mujer. Justamente vamos a hablar de este tema de la mujer, tanto de pronto en las situaciones actuales y también lo que nos enseña la palabra. Bueno, vamos a comenzar hablando de que el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres fallecieron en un incendio en una fábrica textil de Nueva York, en la que se habían encerrado para reclamar los mismos derechos laborales que los hombres. Entonces ahí se produjo un incendio y las mujeres no salieron, no huyeron y murieron, como dice, 129 mujeres y estaban reclamando los mismos derechos laborales que los hombres, porque a las mujeres se les veía como de menos valor laboral. Entonces les pagaban mucho menos, pero hacían el mismo trabajo y a veces más trabajo que los hombres. Entonces estaban reclamando sus derechos laborales. Entonces después se instauró esta fecha como el Día de la Mujer Trabajadora y después ya como el Día de la Mujer, hablando en lo general. Pero ha habido siempre la discriminación política, social, económica, y aún persisten en este tiempo. No ha cambiado demasiado, aunque muchas cosas sí han cambiado, pero todavía persiste esta discriminación. Ahora, un paso importante que se ha dado en nuestro país es la aprobación de la Ley de Igualdad para corregir las desigualdades en el mundo del trabajo y también en el mundo de la política, porque ahora está aprobado la ley de la paridad, 50% hombres, 50% mujeres, a la par. En las listas electorales, por eso se ven más mujeres, si no fuera por eso, por una ley, todas las listas serían de hombres, así como era antes, pero por estas leyes, entonces hay más mujeres. Y una mujer en estos días decía, si no fuera por esta ley, en realidad yo no estuviera aquí. Es una mujer de responsabilidad en una de las áreas, decía estas palabras. Entonces, en verdad que por estas leyes se han abierto las puertas para que también muchas mujeres estén en listas electorales y en sitios de responsabilidad. Ahora, hermanos, pero aún hay datos preocupantes. En el 2021, aproximadamente 45,000 mujeres y niñas perdieron la vida a manos de sus parejas o familiares en todo el mundo. Fíjese, no es que perdieron la vida por un accidente, por una agresión de algún desconocido, sino en manos de sus parejas o familiares en todo el mundo. Los efectos psicológicos de estas situaciones son devastadores para toda la vida de estas mujeres, pero en mayor medida han sido afectadas las menores de 15 años y hablan del 30% de las víctimas son menores de 15 años, son jovencitas, son adolescentes. Ahora, en el Ecuador, las estadísticas muestran también situaciones preocupantes de agresiones contra mujeres. El año 2025, es decir, el año pasado, cerró con 411 víctimas de femicidio y muertes violentas por razón de género, en manos
de a sus maridos, de pronto amantes, de pronto ex esposos, cosas así. El femicidio es identificado como la agresión o la expresión más cruel de un fenómeno estructural que no ha sido superado. Lejos de mostrar una disminución, las cifras reflejan un crecimiento sostenido, lo que obliga, dice, a reforzar estrategias de prevención y atención integral. Estos son datos del 2025 y también datos de estos días de una persona encargada de una de estas organizaciones en defensa de la mujer. Las agresiones más comunes no siempre son físicas. La violencia en espacios públicos, los comentarios sexualizados, la cosificación del cuerpo femenino, forman prácticas naturalizadas que también constituyen violencia de género. Este fenómeno se enmarca en una estructura social profundamente machista y patriarcal. O sea, nuestra sociedad aún sigue siendo patriarcal y machista. Por favor, cierren la puerta, tengan la bondad. Entonces, estamos viendo que muchas situaciones de estas provienen de ese contexto de ser una sociedad machista y patriarcal. La violencia también tiene este sentido de incluir a los hijos y les utilizan como mecanismo de control y daño. Dice, la patrimonial se manifiesta en la restricción de recursos económicos y laborales. O sea, que le dice el marido, no te voy a dar nada en esta semana, así que me haces la comida de donde quiera. O sea, le corta los recursos económicos y también, pues en cuanto tiene que ver en esta sociedad, también se recortan las oportunidades laborales. Dice, estas dinámicas se presentan sin distinción de nivel educativo, económico o territorial. O sea, no es que hay ciertas áreas de la sociedad que son violentas en este sentido del género, sino es en general. No existe un perfil único del agresor ni de la víctima, lo que confirma que la violencia de género puede ocurrir en cualquier contexto social. También hay desigualdad laboral. En el ámbito laboral ha habido avances en la participación de mujeres en cargos directivos y de decisión. La paridad en el sector público ha permitido mayor presencia femenina, pero esta realidad no se replica en el mercado laboral en general. En el mercado laboral hay desempleo de la mujer. Especialmente dice que cuando existen embarazos, enfermedades o responsabilidades familiares. Entonces, esta es una situación de la mujer en la actualidad, hablando en forma general. Ahora, hermanos, Dios ama al hombre, por supuesto a la mujer también, y Dios le creó al hombre a su imagen y semejanza y le dio una mujer por compañera. Lo hermoso de la creación de Dios es que digamos así, la cumbre de la creación fue el hombre. Y hablemos de la mujer, como dice una de las partes, es el poema de Dios en la creación. Es decir, que Dios hizo tanto al hombre como a la mujer como una obra maestra. Él formó al hombre del polvo y a la mujer no le formó del polvo, sino de algo ya elaborado,
que era una parte del hombre. Y entonces formó a la mujer y le hizo para que sea compañera del hombre. Le hizo como ayuda idónea, porque el hombre ya había estado trabajando por bastante tiempo, había estado ocupado, pero aún así había un vacío. Y entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, solo trabaja y trabaja. Le haré ayuda idónea. Y entonces le hizo una ayuda idónea. El Señor tuvo cuidado en la creación de la mujer. Y cuando Dios le formó a la mujer, el hombre exclamó, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces, él entendió que era parte suya. El hombre tenía esa necesidad de una mujer y lo normal es eso. Puede estar en un buen trabajo, puede estar bien afanado o dedicado de pronto al deporte, de pronto dedicado a las actividades profesionales, pero finalmente siente que todo eso no es lo que le llena, necesita algo más, necesita esa ayuda idónea. Puede ser que ya está inclusive en la vida cristiana y de pronto dice, es Dios lo que llena mi corazón. Amén. Dios nos llena el corazón, pero hablando de nuestra necesidad como seres humanos, necesitamos la esposa. Y entonces, cuando el hombre miró a esa dama ahí delante de él, no tuvo otra cosa sino exclamar estas palabras de admiración. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es parte mía. Y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Entonces, vemos que ahí Dios le entregó una mujer y Dios le hizo hermosa a la mujer. Aunque pasen los años, sigue siendo hermosa. Aunque de pronto tenga algunas, se hayan generado algunas llantitas por ahí, pero sigue siendo hermosa la mujer. Y vemos que aquí en el libro de Cantares, ahí los hombres que de pronto no tenemos capacidad de ser poetas o capacidad de inspirarnos, podemos ir a Cantares. Así como a veces hace años mi esposa me decía, dime algo bonito. Y le decía, ¿qué quieres que te diga? Lee Cantares. Lee Cantares. En Cantares, hermanos, hay algunas frases muy bonitas para la esposa. Dice ahí en Cantares 7:1, qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Mire qué admiración desde los dedos gordos del pie. Qué hermosos son tus pies con sandalias, oh doncella y princesa. Las curvas de tus muslos son como joyas, la obra de un habilidoso artesano. Tu ombligo tiene la forma perfecta, como una copa llena de vino mezclado. Entre tus muslos hay un manojo de trigo rodeado de lirios. Tus pechos son como 2 cervatillos, mellizos de una gacela. Tu cuello es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Hesbón, junto a la puerta de Bad Rabim.
Tu nariz es tan fina como la torre del Líbano, con vista a Damasco. Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. El rey quedó cautivado con tus rizos. Qué hermosa eres, qué encantadora, mi amor, que llena de delicias. Bueno, si usted va a Cantares o si leyó conmigo Cantares, tal vez en otra versión, pero son palabras de admiración a la parte física de la esposa. Y entonces vemos que Dios le hizo hermosa a la mujer. También, bueno, es una persona que no se ha quedado ahí digamos, en sentirse lo secundario, lo insignificante. Ha tratado de salir adelante y desde muchos años ya ha llegado a tener logros importantes en lo académico, en lo profesional. No se ha quedado así como esclava de segundo orden, sino que ha crecido a esos niveles importantes. Dios le ha dado también talentos. Muchas cosas pueden hacer las mujeres mejor que los hombres. Y también, sobre todo, pienso que en lo espiritual hay más mujeres comprometidas con Dios que los hombres. Aunque el Señor Jesús escogió 12 hombres, pero habían mujeres también que le servían. Entonces, usted puede ver aquí en las reuniones de oración y de ayuno, más mujeres que hombres. Están para orar, para ayunar, para enseñar. Y entonces Dios le mostró a la mujer un propósito. Había un propósito en la vida de la mujer y es algo que prácticamente ha sido causa de la salvación de todos los seres humanos. Quisiera, antes de pasar a una parte que nos habla más las Escrituras, decir que Dios le honró a la mujer haciéndole antecesora del Salvador. Desde el principio fue tomada en cuenta, aunque fue quien pecó antes que el hombre. Pero Dios le tomó en cuenta. Fíjese, en Génesis 3:15, después de el pecado, en el orden que fue realizado, primero fue la mujer, después fue el hombre. Pero cuando Dios está confrontando al hombre, después a la mujer y después a la serpiente, estas palabras le dirige a la serpiente, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, desde ahí hay una enemistad. Y entre tu simiente y su simiente, quiere decir entre tu descendencia y su descendencia. Le está diciendo a la serpiente: entre tu descendencia y su descendencia, la descendencia de la mujer. Dice, él, hablando de la descendencia de la mujer, le dice: él te herirá en la cabeza. Le dice a la serpiente, él, el descendiente de la mujer, que es Jesucristo, que vino por una mujer, dice: él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando del golpe final que Jesús le dio a la serpiente antigua, a Satanás, el diablo. Desde el mismo principio, a través del descendiente de la mujer, que es Jesucristo, entonces fue vencida la serpiente. Y aunque había esa enemistad entre la mujer y la serpiente, pero
esa serpiente ya es un enemigo vencido. Y la mujer no tiene por qué tener temor del diablo, de la serpiente. Entonces vemos que hay este juicio, él te herirá en la cabeza. Es el golpe final en la cabeza de la serpiente, y dice, y tú le herirás en el calcañar. Y eso es el clavo que pasó por los talones de Jesús. El calcañar son los talones. Pero ese fue el momento en que la serpiente fue vencida. Entonces Dios le tomó en cuenta a la mujer desde el mismo principio. En la genealogía de Jesús, si usted lee en Mateo capítulo 1, hay varias mujeres que podríamos decir, alguna de ellas no debería estar en la genealogía. Tamar de pronto por su trasfondo, Ruth porque era una extranjera, María sí era de la línea de los antepasados. Entonces vemos que había mujeres en la genealogía de Jesús, aunque la gran mayoría eran hombres, pero habían mujeres. También las mujeres sirvieron a Jesús voluntariamente. No fue necesario que les llame Jesús. Él llamó a 12 hombres, pero las mujeres estaban allí. En Lucas capítulo 8 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Mire que ellas estaban con Jesús. Algunas mujeres dice que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y otras muchas servían a Jesús y aún le servían de sus bienes. Entonces, no fue necesario que Jesús les llame. Había un llamado en su corazón y sirvieron a Jesús en el ministerio que él estaba realizando. También las mujeres fueron las primeras en ver a Jesús resucitado. Mateo capítulo 28 dice que el primer día de la semana estuvieron María Magdalena y la otra María para ver en el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice: de miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús se les apareció en el camino, les salió al encuentro: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos entonces cómo Jesús, cuando ya resucitó, las primeras personas que le vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Las primeras que tuvieron un encuentro con Jesús resucitado, que ya venció la muerte, que salió de la tumba, los primeros seres humanos fueron mujeres. Jesús levantó a la mujer
cuando él estaba desarrollando el ministerio, también esa actitud machista. Realmente la sociedad judía tiene esa tendencia, las mujeres a un lado, los hombres en otro lado. Los hombres somos más importantes que las mujeres. Y bueno, entonces allí una ocasión trajeron a una mujer encontrada en el acto del adulterio. Estaba yo reflexionando en eso. Yo creo que los fariseos que andaban tratando de cogerle en algo a Jesús manipularon todo esto, porque le cogieron justamente a la mujer y al hombre le dejan. Posiblemente era uno de ellos mismos. Entonces, esta mujer encontrada en el acto del adulterio, le van llevando y le tiran delante de Jesús. Maestro, la ley dice que debemos apedrear a estas mujeres que han sido encontradas en el acto del adulterio. Jesús estaba sentado y escribiendo sobre la tierra y no les hizo caso. Maestro, mira, esta mujer ha sido encontrada en el acto del adulterio y la ley dice que debemos apedrear a esta mujer. ¿Qué tú dices? Y él seguía escribiendo en la tierra. Y como ellos insistieron, Jesús les mira y les dice: cualquiera de ustedes que esté sin pecado, lance la piedra. Lance la piedra. Entonces, desde los más viejos, más cargados de pecados, los más viejos más cargados de pecados, fueron redarguidos y se fueron. Se fueron. Y hasta los más jóvenes, que de pronto tenían menos pecados, pero también se fueron. Y entonces Jesús le ve a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, no hay ninguno. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús le honró a la mujer y no dejó que los hombres le atropellen. En la palabra de Dios podemos ver que en el reino de Dios el hombre es igual a la mujer. En Primera de Corintios, capítulo 11, el versículo 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Hermanos, podemos nosotros ver que aún en la iglesia también ha habido segregación a la mujer, y aún ha habido actitudes en contra de las mujeres, sobre todo pensando en el ministerio de la mujer. Hay ministerios que no les dan lugar a las mujeres. Hay ministerios que creen que el enseñar la palabra no es para las mujeres. Estaba mirando acerca del comentario de un pastor. Dice: el Nuevo Testamento no contiene un solo pasaje que autorice mujeres predicadoras. No hubo mujeres apóstoles, ¿cierto? Ninguna mujer escribió un libro del Antiguo o Nuevo Testamento, ¿cierto? Ninguna mujer fue un anciano, obispo o diácono, falso. Y aquí ya está falso. Y dice: no hay requisitos ministeriales para mujeres en el sacerdocio del Nuevo Testamento.
tal vez no hay requisitos, pero sí hay mujeres en cargos de ministerio en la iglesia. También dicen ellos, en las iglesias, Pablo mandó que las mujeres estuviesen en silencio en asuntos de autoridad concernientes a profecía y a la palabra de Dios. Su enseñanza fue que ellas debían estar en obediencia, como también dice la ley. Y la obediencia implica subordinación a un gobierno superior o autoridad. Esto se encuentra primero en Génesis, donde Eva y las mujeres debían ser gobernadas por un varón. La mujer fue llevada por la serpiente a dudar de la palabra de Dios y a buscar conocimiento no dado por Dios, y cayó en transgresión. Esto tiene razón, pero no tiene una conclusión en la gracia de Dios. Si hay diaconisas en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 16, podemos ver que hay una diaconisa en la iglesia de Cencrea que se llamaba Febe. Entonces, aquí este pastor no está en lo correcto cuando él dice: no hay ninguna mujer que fuera anciano, obispo, diácono, ¿no? Porque aquí hay una hermana que tenía ese lugar de ministerio en la iglesia de Cencrea, se llamaba Febe, diaconisa en esa iglesia. Y sí hay mujeres que son líderes cristianas y aún en muchas ocasiones sobre el marido. No estamos hablando de respeto a la autoridad o de la falta de sujeción, sino, hermanos, de ministerio. Y por ejemplo, en Romanos capítulo 16 también podemos ver a Priscila y Aquila, que ellos, esta pareja, tenían una iglesia en su casa. Pero habla de Priscila y Aquila. Usted puede encontrar en el libro de los Hechos y aquí también en Romanos, que habla de Priscila y Aquila. Priscila, por supuesto, es la mujer. Aquila, aunque como que fuera un nombre femenino, no es. Aquila es el hombre. Priscila y Aquila. Entonces, esta pareja, ella tenía el ministerio y él le apoyaba en el ministerio. Pero eso no quiere decir que ella estaba en rebeldía, en falta de sujeción o falta de respeto a la autoridad. No. Teniendo en cuenta todo eso, ella cumplía su ministerio. Y ha habido en la historia del cristianismo también mujeres que Dios les ha dado un ministerio, y aún un ministerio más influyente que el hombre o que el esposo. Pero el esposo ha comprendido eso y le ha ayudado. Pero el hombre es el principal que debe cumplir el ministerio. Pero cuando no hay un hombre, hermanos, hay una mujer. Digan amén las mujeres. Amén. No tenga miedo. Y entonces podemos ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento, estas personas que de pronto están opuestas al ministerio de la mujer, pues aquí vemos que el Señor sí ha levantado mujeres líderes con ministerio. Tal vez no están así muchísimas, porque el encargo y el llamado es para el hombre, pero también sí hay mujeres con ministerio. Podemos ver en un ejemplo que la mujer puede respetar y debe respetar la autoridad de un líder
cristiano, y de pronto, aunque no sea perfecto, de pronto no está aún cumpliendo bien sus funciones, puede respetarle. Y esto podemos ver en el ejemplo de Ana respecto a Elí, que está en Primera de Samuel el capítulo 1. Dice que ella oraba largamente delante de Jehová y Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, que era el sacerdote, le tuvo por ebria. Entonces él le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Fíjese ahí, hermanos, aunque Elí entendió mal, le tomó como que fuera ebria, pero ella era una mujer atribulada y le dice con respeto, mire, con respeto: no tengas a tu sierva por una mujer impía. Y Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, una mujer puede hablar con un líder cristiano y aún tomando en cuenta como líder en el hogar al esposo, puede hablar con el esposo y aún poder decirle algo que no está bien, pero con respeto. Fíjese el respeto que tuvo Ana cuando él le dice: digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar ebrio? Y él le dice: no, Señor mío. Entonces, eso es lo que se necesita para una mujer en el hogar y también en el ministerio. Ahora, hermanos, fíjese, si no hubiera mujeres en la iglesia, en el mundo, si no hubiera mujeres, ¿qué sería este mundo? Sería prácticamente, diríamos, vacío. Vacío, porque no habría el equilibrio. La mujer ha sido puesta para hacer el equilibrio. Todo sería incompleto. Aún no tendríamos con quién pelear. Bueno, no es que peleemos, a veces sí, pero sobre todo, por ejemplo, con mi esposa, ya por años no peleamos. Muchísimos años, gracias a Dios. Entonces, y bueno, entonces, hermanos, es el complemento. Y el hombre, aunque es el líder, pero la mujer le acompaña. Si él es el presidente de la empresa, la mujer es vicepresidente. No es la empleada que trae el café, no, sino es la vicepresidente. Entonces le acompaña en esa función. El hombre es cabeza, o sea, es el líder, pero la mujer es el corazón. ¿Sabe quién arregla así tan bonito? No son hombres. Si usted ve ese arreglo de por allá afuera, usted se imagina manos de hombres. No, hermanos, tal vez alguna cosita hayan hecho, la pintura, alguna cosa, pero lo que trae, digamos, las ideas de belleza, de arreglos, son las mujeres. Entonces,
la mujer es el corazón. El hombre es el líder, la mujer la ayuda idónea. El hombre es el protector y la mujer es el tesoro que protege. El hombre es el sacerdote, la mujer es el objeto de la oración del hombre. El hombre debe orar por su mujer. El hombre es el que defiende, la mujer es la que se deja defender. Se deja defender, toma en cuenta, no dice, ay, no me molestes, yo me muevo sola. El hombre es el conquistador, la mujer es el tesoro que se deja conquistar. Pero el hombre es autoridad sobre la esposa. En Efesios capítulo 5 al versículo 23 dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Bueno, entonces, hermanos, hay unos versículos en la Biblia que a veces son controversiales en cuanto al ministerio de la mujer. Y es en primera de Timoteo capítulo 2, el versículo 9, quisiera reflexionar rápidamente en esto. Dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni de oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Estos versículos han sido tomados para decir que la mujer no puede enseñar, que la mujer no puede tener ministerio, porque el apóstol Pablo está diciendo la mujer aprende en silencio y no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. El asunto, hermanos, es que cuando se estudia esta palabra, habla de usurpar autoridad. Cuando dice no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, es cuando la mujer usurpa autoridad. Ella se pone desplazando la autoridad del hombre. Y eso no puede ser. Cuando está el hombre, cuando está el líder, entonces ella debe estar en sujeción. Y también, hermanos, la palabra esta de ejercer dominio es un griego que se puede de pronto pronunciar otenteo, y es una persona que actúa bajo su propia autoridad, es autocrático, un amo absoluto que gobierna por encima de cualquier cosa y ejerce dominio sobre otra persona. Entonces, hermanos, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no puede hacer la mujer. Ahora, si está bajo sujeción, si está bajo la autoridad del hombre, ella lo puede hacer. Inclusive Pablo mismo estaba diciendo, pido que las mujeres mayores enseñen a las más jóvenes. El mismo Pablo estaba indicando que tienen que enseñar. Y hermanos, como vemos en las iglesias, había gente que tenía ministerio, mujeres que tenían ministerio. Entonces, cuando habla esto la palabra del Señor, el apóstol Pablo está poniendo en orden las cosas. Sí, la mujer debe estar sujeta a su esposo o a la autoridad de la iglesia. Y de esa manera funcionar.
Hermanos, cuántas cosas han pasado las mujeres. Han sufrido marginación, menosprecio. En nuestro contexto mismo, como se dice, pega nomás, mujeres. Si quieres que te obedezca, dale duro. Hermanos, eso no es la Biblia. Tal vez la cultura machista que pronto a veces no se ha salido del corazón, pero hermanos, esa no es la palabra de Dios. El hombre debe aprender a valorar el encargo que Dios le ha dado. Y de pronto como hijos debemos valorar a la mamá y en la iglesia a las mujeres mayores. De pronto como hermanos debemos valorar en la casa a las jovencitas hermanas y cuidarles y no menospreciarles. A veces las madres, las mamás mismas, oye, lava la ropa de tu hermano, lávale la ropa, tú eres mujer, lávale la ropa a tu hermano. Déjele que a ese muchacho lave su propia ropa, que él haga sus cosas, que aprenda a ser responsable por sí mismo. No fomente el machismo en su propia casa. Hágale que el hombre le lave la ropa a la mamá y a los hermanos y a las hermanas. Bueno, no es extremo ya. Pero, y también hermanos, el hermano más grande debe valorar a sus hermanitas más chiquitas. Y aquí en la iglesia los jóvenes deben valorar a sus hermanitas, más jovencitas o jóvenes también, pero valorarles como hermanas, cuidarles. A veces hay algunos que son lobos que vienen a la iglesia y entonces están ahí viendo a una ovejita para caerle encima. A esos lobos, hermanos, hay que pegarles un buen palazo. Bueno, hermanos queridos, gracias al Señor por las hermanas que sirven aquí en la iglesia. Hay muchas mujeres que sirven en diferentes áreas. Que el Señor bendiga y que siga haciéndoles instrumentos de bendición en sus hogares y también en la iglesia. Amén. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es la verdad. Danos discernimiento, espíritu de revelación para entender y valorar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Abrimos el corazón a tu preciosa palabra para que nos guíes y poder caminar en obediencia. Gracias, Padre.